Hermanos, que Dios les bendiga y Dios les guarde en este hermoso y precioso día, en el cual el Señor nos permite una vez más estar aquí para disfrutar de esta escuela dominical, en la cual nosotros estaremos aprendiendo con la ayuda del Señor de su palabra, a través de la enseñanza de hoy, la cual tenemos como tema el profeta Eliseo. Encomendemos pues inmediatamente la clase al Señor para que Él pueda iluminar nuestro conocimiento, pueda darme a mi sabiduría y entendimiento para impartir la clase, para que se diga lo que Dios entiende que se debe decir y que nos dé el conocimiento para nosotros asimilar su palabra y ponerlas por obra. Buen Padre, gracias Señor por una escuela dominical más, por este medio que tú nos permites, Señor, distribuir tu clase de escuela dominical para que podamos aprender, para que podamos poner tu obra en marcha, Señor, aprender de tu palabra, Señor, y dar buenos frutos a través de ella. Padre, mira lo que se va a tratar en el día de hoy sobre el profeta Elías, Señor. Tú sabes, Padre Santo, el gran ministerio que desarrolló este gran hombre tuyo, que aún después de muerto, Señor, en sus huesos había un poder que tú habías puesto en él, Señor. Te pedimos que nos ayudes a ser ejemplo de las buenas obras y de las buenas historias, de los buenos hombres de Dios que hay en tu palabra. Son favores que te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por esta oración, ya que estamos en la mano del Señor en este estudio. El tema de hoy es el profeta Eliseo. Vamos a hablar del profeta Eliseo. Y el texto clave para la clase de hoy, el texto clave está en segundo libro de Reyes, en su capítulo 2 y verso 14, el cual dice de la siguiente manera: y tomando el manto de Elías, que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Ese es el texto clave para la clase que estaremos hablando sobre el profeta Eliseo. Y hablando del profeta Eliseo, podemos ver que el profeta Eliseo estuvo durante los reinados del rey Joram. El rey envió al rey Jehú, y durante los reinados de los reyes de Israel, Josafat y el rey Joás. Ahí estuvo centrado su ministerio. Él profetizó al reino del norte, que fue el reino de Israel, cuya capital es Samaria. Ahí profetizó el profeta Eliseo. Este profeta fue el sucesor del profeta Elías, en el cual, en el encuentro en el que tuvieron para el ministerio de Eliseo, cuando Elías estuvo finalizando su ministerio y que ya Dios le había hecho entender a Elías que iba a ser arrebatado, y había una compañía de profetas, porque todo profeta en Israel tenía que estar preparado, tendría que haber sido estudiado. Había una escuela de profetas en la cual, si usted lee en las escrituras, a través del libro de Segunda de Reyes, en su capítulo 4, del 1 en adelante, se mencionará que pertenecía a la escuela de profetas, y Eliseo andaban con él otro grupo de profetas que también le seguían al profeta Eliseo. Y cuando Eliseo estaba siguiendo al profeta Elías, cuando lo encuentran, porque en este gran encuentro, como Eliseo es el sucesor de Elías, podemos ver que cuando se encuentran, lo primero que hace Elías es que toma su manto y se lo pone a Eliseo, y Eliseo inmediatamente entiende lo que Elías quiere decirle, y es dándole a entender que él va a ser su próximo sucesor y que debería seguirle. Eliseo, a diferencia de Elías, que Elías vivía en Galaad, enfrente del desierto, era de una familia pobre. El profeta Elías, aunque estaba siempre en contacto directo con los reyes, se juntaba mucho con los reyes, el profeta Elías, a pesar de todo eso, también lo mandaron a matar al profeta Elías. Es un ministerio muy semejante, El profeta acá buscó a Elías por todos lados, porque por causa de Elías no había lluvia y había hambre. La lluvia deja hambre. Donde no hay lluvia, donde hay escasez de agua, es un simbolismo de hambruna, ya que los animales necesitan el agua para vivir. Nosotros, los seres humanos, la necesitamos para vivir. Las plantas, todo ser vivo necesita de la lluvia para poder subsistir. Y si no hubiese agua en la tierra, entonces nosotros no pudiéramos permanecer con vida, porque el agua es vida. Y por medio de que Elías en una ocasión se hizo cesar el agua, cerrar el cielo por 3 años, hubo gran hambre en ese tiempo, y el rey lo andaba buscando para matarlo.
porque un varón de Dios, cuando un profeta dice la palabra que Dios le manda regularmente, nunca se está congraciado con el rey. Nunca usted ve un buen creyente, un buen profeta que habla la palabra de Dios como Dios manda, usted nunca lo va a ver que va a estar frío con el presidente, frío con el gobierno, con los funcionarios, como dicen por ahí, estar frío es ser agraciado con uno de ellos, porque si nosotros vemos la historia, a Eliseo también lo quería matar el rey de Israel, por causa de los sirios cuando lo dejó escapar. A Elías lo persiguieron, cuando Jeremías habló lo azotaron y lo echaron en un cepo, y así y sucesivamente. A Cristo, hermano, usted ve que trajo bien a la tierra, decidieron ellos matarle. A Juan tuvieron que cortarle la cabeza porque le estaba diciendo al rey Herodes, esa mujer no te corresponde. Y a medida que los profetas expresaban la palabra de Dios tal cual Dios le mandaba, entonces los reyes siempre querían matarle. Así mismo Dios una vez le habló a un varón de Dios y dijo, profetiza contra el altar de Jeroboam. Y cuando dijo que el altar se derribará y será hecho cenizas, inmediatamente el rey Jeroboam extendió su mano para ejecutarlo y la mano se le quedó seca. Y tuvo que decir, varón de Dios, por favor, ruégale a Dios para que mi mano sea restaurada. Y el varón de Dios oró y su mano se restauró. Pero por haber declarado una palabra en contra del rey, entonces el rey mandaba matarle, el rey mandaba ejecutarle. Por eso que hay que tener mucho cuidado cuando usted ya es un evangelista o un pastor o un gran misionero o se le hace llamar profeta y usted tiene todo el favor de los hombres grandes, de los gobiernos de la tierra, porque usted le está diciendo a ellos lo que ellos quieren escuchar, lo que quieren oír contrario a la palabra del Señor. Entonces estaríamos corriendo un grave peligro, porque de qué le vale al hombre ganarse todo el mundo y perder su alma. Veremos que el profeta Eliseo era totalmente diferente y es un ejemplo ministerial para nosotros hoy en día, para que nos enseña, esta actitud nos enseña cómo debemos comportarnos ante nuestra sociedad frente a las autoridades y a las personas que nos rodean, porque toda persona, tanto los bajos como los altos, con altura, necesitan la intervención divina de Dios. Y cuando se encuentra Elías y Eliseo, que Elías le tira el manto, a diferencia de Elías, Eliseo se encontraba arando con una yunta de 12 bueyes. Eso da a entender que él era arando con una yunta de bueyes y 11 más. Eso da a entender que era de una familia adinerada. Eliseo no era una persona pobre. Y cuando se encontró con Elías, que le tiró el manto, inmediatamente soltó todos los bueyes, los sacrificó, les brindó a todos sus vecinos y con las herramientas con las cuales estaba arando, lo utilizó de combustible y de leña, quemó, hizo un gran banquete, brindó a las familias, de modo que esa actitud de Eliseo daba a entender de que él no iba a volver más a lo mismo que estaba haciendo. No iba a regresar a lo que acostumbraba a hacer, a lo que hacía antes. Se despojó de todos sus bienes, se despojó de los bueyes con los que araba y con las herramientas, con la madera, la utilizó para quemarlo, le brindó a sus vecinos, a todos, y se despidió y se fue tras Elías, el varón de Dios. Gloria al Señor. En este tiempo, amigo, ¿estarías tú, amigo y hermano, dispuesto a despojarte de tus cosas que tú acostumbras a hacer durante toda tu vida, durante todo lo que tú has adquirido, que es para ti un beneficio personal, a tener el favor de los hombres, a tener la admiración del mundo, y tú te atreverías a renunciar a todo esto por seguir lo que Dios quiere? Pues déjame decirte que Eliseo dijo que sí, y desde este momento en adelante fue en pos de Elías. Y por esa decisión que tomó, veremos cómo el poder de Dios obraba en él. Hay veces que cuando Jesús vino a la tierra, Jesús llamó gente y le seguían, pero hubieron otros que se entristecieron mucho, como el rico, cuando dijo, maestro, quiero seguirte, y Jesús le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tú ven y sígueme. Y se entristeció porque tenía muchas posesiones.
Hay muchos hombres que no conocen hoy a Dios y están tristes porque tienen muchas posesiones y han tenido sus posesiones por encima de Dios, por encima del Señor, porque no han querido despojarse por seguir lo que ellos quieren, lo que ellos aman, lo que ellos tienen, y han puesto a Dios en un segundo plano cuando dice el primer mandamiento que hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Y Eliseo nos da un ejemplo de esto, cuando quemó, cocinó todos los bueyes, repartió a sus vecinos y se fue en pos de Elías. Y Elías era más pobre que él. Oiga bien, era de una familia pobre y él siendo él rico. Así que téngase cuidado, varón de Dios, con usted ver que un hombre pobre, de una familia baja, de una clase quizás no a la altura que tú tienes, o a lo mejor no con el mismo nivel de educación que tú tienes, y tú dices y piensas, no, a ese yo no lo sigo porque ese es un don nadie, ese no tiene un nivel y yo no lo sigo. Yo quiero, para yo seguir a una persona tiene que ser una gente de altura, una persona bien montada, con buen vehículo, con buena casa, que yo vea que haya progresado en gran manera económicamente. Ojo con eso, mucho cuidado, porque la unción de Dios no está en los hombres de dinero, ni de posición, ni de gran renombre, sino en aquel que tiene el Espíritu Santo en su corazón. Gloria al Señor. Entonces, a pesar de que Elías era de una familia pobre y era adinerado, él sabía que en Elías había una unción y un poder, porque su fama de los milagros que hacía Elías había sido divulgada, difundida sobre esa ciudad. E inmediatamente Eliseo siguió en pos de Elías. Siguiendo Eliseo a Elías, la clase de Eliseo, entonces resulta que en el trayecto y en el camino que tú decides seguir, el camino de Dios, porque le esperaba un gran ministerio a Eliseo y tenía que ser instruido por Elías. Mientras tanto, no se menciona mucho a Eliseo en ese momento mientras está el ministerio de Elías, pero Eliseo siempre estuvo, pero no iniciaba el ministerio porque Elías era quien estaba ahí, simplemente le seguía. Pasaron algunos versos y algunas historias y no se menciona a Eliseo, sino solo Elías. ¿Por qué? Porque no había llegado su tiempo. Si yo le pregunto a ustedes, hermano y amigo, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? De sus 30 años hacia atrás, de sus 30 años hacia abajo. ¿Cree usted, hermano y amigo, que Jesús, cuando tenía aproximadamente 18 años o 19, pudo ver una mujer con un flujo de sangre? Porque cuando la mujer del flujo de sangre le empezó esa enfermedad, Jesús tenía aproximadamente como 19 años, no había empezado su ministerio. A los 12 años fue que esa mujer se vio con Jesús, ya Jesús tenía como 31. ¿Cree usted que Jesús pudo ver una mujer sufriendo con un flujo de sangre y mirarla enferma, y él sabiendo que tiene el poder para sanarla, simplemente la mira y pasa de largo y deja que se enferme y que se muera y que sufra? ¿Cree usted que Jesús con 25 años aproximadamente pudo ver un hombre, un familiar cercano, un vecino muriéndose de una lepra o de una gran enfermedad y no sanarlo y quedarse como nada? ¿Cuál sería su respuesta ante el Hijo de Dios ver a una persona en sufrimiento y no accionar? ¿Cree usted que Jesús haría eso? ¿Cuál sería tu respuesta, hermano y amigo? Pues déjame decirte que sí, Jesús hizo eso. ¿Sabe por qué? Porque su fama no se difundió hasta iniciar su ministerio. Y todavía en la boda de Canaán, cuando su mamá le dijo, se acabó el vino, ¿sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Mujer, aún no ha llegado mi hora, no ha llegado mi tiempo. En el tiempo en el que Jesús se estuvo preparando, en el que estuvo, porque el ministerio que Jesús lo comenzó cuando fue bautizado, era aproximadamente, tenía como 30 años. Y cuando fue bautizado, y de ahí comenzó a llamar a los discípulos, y ahí comenzó su ministerio. De modo que de 30 años hacia atrás, Jesús estuvo ahí, pero estuvo tranquilo, sin ejecutar acción. ¿Por qué? Porque no había llegado su tiempo, ni tampoco había llegado su hora. Así mismo, tu hermano y amigo, hay cosas que todavía tú no puedes hacer. Es tiempo de que estés tranquilo, es tiempo de que estés sentado y que no vayas a tomarte una posición que no te corresponde, porque tienes que esperar tu tiempo. Tienes que esperar tu hora. Hay veces que hay personas que se levantan en medio de un servicio y se paran a hablar y a decir y a mandar, pero ellos no son líderes, no son obreros, todavía no lo han nombrado para decir ciertas cosas, y hablan de una manera por encima de todo el que está ahí,
diciendo que hay que hacer cosas que a ellos no les corresponde decir. Tiene que esperar tu tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y si lo que tú tienes dentro de ti es de Dios, Dios lo va a desarrollar a su favor. No tienes que forzar a Dios. Déjame decirte que cuando Moisés sacó el pueblo de Egipto, cuando envió las 9 plagas, cuando cruzaron el Mar Rojo, Josué siempre estuvo ahí. Y Caleb, pero estuvo ahí tranquilo porque Moisés estaba al frente. Pero llegó un tiempo en el que Dios dijo: tú tienes ahí a Josué para que me entregue el pueblo a la tierra prometida. Inmediatamente hizo una obra terrible, 25 años de conquista, del 400 al 375 para conquistar la tierra, con Josué al frente, porque llegó su tiempo, llegó su hora. Lo importante es que tú sigas creciendo en oración, en ayuno, predicando a las personas con tu vida, con tu testimonio, escudriñando la palabra, orando y buscando la santidad de Dios, para que cuando Dios diga: mira, ese varón de Dios, a ese que yo tengo ahí, ponlo, y Dios te exaltará. Pero tienes que hacerlo en el tiempo de Dios y no en tu tiempo. Amén. Entonces Eliseo, siguiendo a Elías en ese trayecto, tuvo comentarios negativos, su oposición, porque la compañía de profetas que le seguían, que eran aproximadamente como 50 profetas, de los hijos de los profetas, de la escuela de profetas, porque para ser profeta había que estar preparado. El ministerio de profeta no era como el ministerio de los sacerdotes, porque para ser sacerdote era un ministerio heredado. Simplemente si usted era un hijo de Leví, de la tribu de Leví, ya usted nacía podía ser un ministro, y si era hijo de Aarón, descendiente de Aarón, pues entonces usted era sacerdote. Era por herencia, por familia. A los hijos de Leví se les entregó el servicio. El sacerdote era un ministerio heredado, lo heredaban los hijos. Pero para ser profeta de Dios no dependía de tus padres, no era un ministerio heredado. Los sacerdotes tenían que enseñar simplemente una práctica ordenada, establecida en las ordenanzas de Moisés, establecido en la Torá, establecido en la Biblia, y tenían que enseñar todo en base a eso, seguir las instrucciones que seguía la Biblia, tenían que seguir todo lo que estaba escrito el sacerdote. Y cada cierto tiempo tenía que entrar en el templo, ofrecer sacrificio. Había un orden y un reglamento para lo que ellos hacían y lo que enseñaban. Incluso hasta la ropa que tenían que ponerse estaba descrita en la Biblia. Sin embargo, el profeta no siempre tenía que decir lo mismo, porque el ser sacerdote era algo rutinario, era algo que se hacía constantemente y repetidas veces, y el que te veía atrás solamente tenía que aprender eso y seguir haciendo lo mismo, y lo mismo, y lo mismo. Pero un profeta tenía que conocer la Biblia, pero no tenía que decir algo que iba en secuencia. Un profeta no decía algo aprendido, un profeta no expresaba algo que se había memorizado, sino que en un momento específico y oportuno Dios le decía: vete y dile al rey que ha hecho eso, a tal cosa y tal cosa. Cada profeta profetizaba diferente, de acuerdo a según Dios le mandaba que dijera, dependiendo de lo que había hecho algún rey o alguna persona afectada, o que haya incurrido en una transgresión a la ley de Dios. El profeta hablaba, había que consultar con él si el pueblo iba a prosperar en una guerra. Y Dios le hablaba al profeta, y Dios le decía al profeta lo que el profeta iba a decir, de modo que no había una predicción en lo que había el profeta. Un profeta decía: Dios lo entregó en su mano, pero también decía: serán entregados en manos de los enemigos. No era algo que se podía predecir, pero había que consultar con ellos. Era un ministerio que tenía que ser un llamado divino por Dios. El profeta era una elección de Dios. El que era profeta, Dios lo seleccionaba, Dios lo elegía y lo ponía en el camino, como le dijo en alguna ocasión: antes de que fueras un feto, antes de estar en el vientre de tu madre, te conocí, te di por profeta a las naciones. Jeremías le dijo eso. Dios lo seleccionó para hacer su obra y para que dijera lo que Dios quiera que diga. Por eso que era no lo mismo ser un profeta, un sacerdote, era una elección divina del Señor. Y este profeta Eliseo
que iba a ser profeta todavía, era el profeta Eliseo, pero no había iniciado su ministerio porque estaba siguiendo a Elías, y Elías estaba ahí todavía. En un momento, la compañía de profetas que venían empieza a decirle: ¿sabías que Dios te va a quitar a tu Señor? Óigame, eso es algo, un comentario negativo, un comentario no agradable, y él estaba claro de eso. Y Eliseo le dijo: sí, callad, y seguía. Elías le dijo: mira, necesito que tú te quedes aquí, ya no me sigas más, quédate aquí mientras yo voy a Jericó. Oiga bien, y él dijo: no te dejaré, nunca te dejaré. Y seguía y seguía, y 3 veces, oiga bien, Elías le dijo que se quedara, y él dijo: no, yo te sigo. Y otra vez la compañía de profetas, otra vez el grupo de profetas le dijo: mira, te van a quitar a tu Señor. En los que estaban en Jericó, los que estaban en Gilgal. Y él decía: sí, callar. Y luego en el Jordán, vuelve Elías y le dice: ahora yo voy a cruzar el Jordán, quédate aquí. Y dijo: no, yo no te dejo. Los profetas, que eran como 50, se quedaron a la orilla, se quedaron de lejos. Estaban siguiendo a Eliseo y a Elías, pero de lejos. Más que Eliseo seguía a Elías de cerca. Hay que estar de cerca, la cosa de Dios, no se puede estar de lejos. Y este Eliseo, cuando está siguiendo a Elías y ve que no se le puede quitar, no se le puede despegar, estuvo siempre cerca, quería aprender más del profeta Elías, quería estar cerca ahí, quería aprovecharlo. Y le dice Elías: mira, ya yo estoy para ser tomado, ¿qué tú quieres que yo te dé? Pide un deseo para que se te cumpla. ¿Y sabe qué pidió Eliseo? Ustedes lo conocen: una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Oiga, yo quiero hacer el doble de lo que tú haces, el doble de lo que tú hiciste, yo quiero hacerlo. Y así como Elías hizo 7 milagros, Eliseo hizo aproximadamente 14 milagros, realizó Eliseo, o más, el doble. Es como dijo Jesús en una ocasión: no está mal ser ambicioso por las cosas del reino de Dios, querer llegar y darle a Dios lo máximo, llevar el reino de Dios a lo más alto. No está mal que usted quiera servirle a Dios con todo su corazón, darle a Dios lo mejor, entregarse por entero. Dice la Biblia que Pablo estaba entregado por entero a la predicación. Y ahora Eliseo le dice a Elías: yo quiero el doble de lo que tú haces. Y Elías le dijo: bueno, dura cosa tú has pedido. ¿Sabe lo que Jesús dijo a los discípulos? Cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Pregunto yo ahora a la audiencia que me escucha: ¿será posible que los discípulos iban a hacer cosas mayores que las que hizo el Hijo de Dios? ¿Cuál sería tu respuesta, hermano y amigo? ¿Crees que hicieron más los discípulos que Jesús? Dame tu respuesta. Escríbele en el canal, y si tienes dudas te responderemos. ¿Tú quieres que te diga algo? Pues déjame decirte que sí, los discípulos, los apóstoles pudieron haber hecho más cosas que Cristo. Incluso el apóstol Pablo, pudiéramos decir que en el trabajo ministerial, como Jesús mismo lo profetizó, hizo cosas mayores que Jesús. Usted va a decir: ¿qué es lo que está diciendo ese varón? ¿Cómo que Pablo hizo más que Jesús? ¿Sí? Vamos a ver. Jesucristo vino, él mismo expresó y dijo que ellos harían cosas mayores. ¿A dónde predicó Jesús? ¿Dónde predicó Jesús? ¿Dónde fue el ministerio del Maestro? ¿Qué fue el ministerio poderoso? Solamente predicó en Jerusalén, en Galilea. Solamente predicó a los judíos, en Judea y en Samaria. Solamente predicó en Israel. Ahí predicó Cristo, porque a eso él vino. Incluso envió a los discípulos, dijo: en ciudades samaritanas no entréis, no entren en casas de gentiles. Se lo dijo a sí mismo lo enseñó. Cuando iban a buscar misericordia hacia él, una mujer que tenía una niña atormentada con un demonio y quería que Jesús la ayudara, y Jesús le pide a una mujer sirofenicia. ¿Qué le decía el maestro? Le dijo el maestro: yo no soy enviado sino solamente a las ovejas de la casa de mi padre en Israel. A eso fue que yo vine. No vine a ustedes. No es justo que yo coja el pan de los hijos y se lo dé a los perrillos. Y esa mujer dijo: Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los hijos y comen de ahí. Y Jesús encontró eso con mucha fe y le hizo justicia.
Pero Cristo en su ministerio lo manifestó ahí solamente en Israel. Pero ¿sabe qué hizo el apóstol Pablo? Fue a la ciudad de Asia Menor, fue a todo el continente europeo, pasó por Italia, pasó por Asia, fue a Éfeso, fue a Roma, y en toda el área donde había toda la zona de gentiles, en Éfeso, en Decápolis, en varios lugares, Pablo estableció el ministerio. Y los que creyeron en él llevaron el evangelio por todo el mundo. Jesús no predicó en todo el mundo, sino que los que él enseñó sí fueron enviados a predicar el evangelio a todo el mundo, a todas las naciones. Y eso fue algo grande, llevar el evangelio al mundo. Pero él era el mayor. José siempre fue el mayor y permitió que los que él enseñó hicieran más cosas, llevaran el evangelio más lejos que lo que él estableció, porque él vino a traer la salvación a los judíos y dijo: la salvación viene de los judíos, para que sean los judíos los que distribuyan el evangelio al mundo, porque él vino a ellos, pero para que ellos vayan al mundo. Por eso Jesús es el salvador del mundo. Pero siguiendo a Eliseo, cuando Elías va a ser tomado, que toca el manto y abre el Jordán y cruza, entonces Elías le dice: si tú logras verme cuando yo me vaya y tome mi manto, entonces una doble porción, lo que tú pediste será hecho. Y llegó a ver cuando vinieron carros de fuego. Elías fue uno de los hombres, el segundo hombre en la tierra que nunca vio la muerte. Dentro de los hombres que fueron arrebatados, Elías fue el segundo. El primer caso fue el carro de Enoc, que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Y luego tenemos el caso del profeta Elías, que tampoco vio muerte porque lo vinieron a buscar caballos de fuego. Elías no murió, pero va a morir en una ocasión cuando se presenten los dos testigos en el Apocalipsis. Allá es que le va a tocar morir a Elías y luego ser resucitado. Allá, con el anticristo, pues lo va a matar, pero ya eso es otro tema. Entonces, vemos cómo Eliseo tomó el manto de Elías y así mismo empezó a hacer la misma obra que hizo Elías, porque como Elías abrió el Jordán, así mismo él también tocó el manto, tocó el Jordán y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y tocó el Jordán y se abrió y pasó en seco como pasó Elías. Y ahí empieza el ministerio de Eliseo. En el ministerio de Eliseo hubo un gran desarrollo entre el reino del norte de Israel y también lo que era el rey de Siria, que estaba constantemente en guerra con Israel en ese tiempo. Siria no es lo mismo que hablábamos en el estudio de Jonás, que era Asiria. Asiria era una cosa y Siria era otra. Asiria era el imperio que se encontraba aproximadamente al norte de Babilonia, más arriba. Luego Babilonia lo conquista, lo que es hoy en día Irak, eso es lo que era Siria, y abajo está Babilonia, dentro del río Tigris, arriba aproximadamente la parte occidente del Tigris, y hacia frontera con Siria más al occidente. Eran dos cosas diferentes, y el rey de Siria, que se llamaba Ben-Hadad, estaba en constante guerra con el rey de Israel. Y ahí estaba el profeta Eliseo cuando el rey Jorán era rey en Israel, y ahí se manifestó el ministerio de Eliseo. El primer milagro que realiza Eliseo es golpear el Jordán y seguir. Él creyó: ¿dónde está el Dios de Elías? Sabía que él había seguido a Elías, y lo que hizo Elías, él creyó que también él lo podía hacer en el nombre de Jesús. Y no solamente eso, sino que luego los profetas llegaron a un lugar donde las aguas eran amargas y no podían beber agua, y Eliseo hizo un milagro donde sanó las aguas y todos pudieron beber. Dice aquí que en otra ocasión el profeta Eliseo, cuando iba saliendo de Gilgal, subiendo a Betel, llegaron unos jóvenes que empezaron a vocearle a Eliseo: calvo, aparentemente o era calvo o era que está astrado, no tenía cabello, pero había un problema, que había una adoración al becerro de oro en ese tiempo, al dios del becerro en ese tiempo, y había mucha idolatría. Y como Elías iba camino a Betel, es posible que estos jóvenes, en contra de lo que era la palabra de Dios y viendo que había sucedido a Elías, quisieron burlarse de Eliseo, quisieron burlarse de estos jóvenes. Eso es algo que es muy cuestionado para las personas que enseñan, porque Eliseo, cuando vio a estos jóvenes que le pusieron calvo, los maldijo, y al maldecirlo salieron 2 osos, y esos 2 osos mataron 42 de esos jóvenes, los mataron. Todo el mundo dice: óyeme, pero ¿cómo un varón de Dios iba a hacer eso? Eran gente muy idólatra y tenían que ser juzgados.
Pero algo importante que debemos aprender es que los osos siempre estuvieron ahí, pero no mataban a nadie. Los jóvenes siempre estaban ahí. Pero a la orden de Dios, a través de la palabra del profeta, entonces los osos salieron a matarlo, pero no mataron a los profetas, ni tampoco a Eliseo, solamente a esos 42 muchachos. ¿Usted recuerda la serpiente ardiente en el desierto? El pueblo acampaba en el desierto. Todos los días duraron 40 años en el desierto. Y ninguna serpiente los mordía. Ninguna serpiente los picaba, nadie los mataba. Y ya estaban en el desierto. Y no había serpientes. Y dormían ahí, y acampaban ahí. Pero resulta que en una ocasión el pueblo murmuró contra Dios. Criticaron a Dios, estuvieron en contra de Dios, en contra de lo que Dios enseñaba. Y Dios les mandó serpientes ardientes. Las serpientes siempre estuvieron, pero cuando ellos incurrieron en pecado, en transgresión y en murmuración a lo que Dios decía, entonces Dios le dio la orden a la serpiente: vayan y picaban y mataban al pueblo. Y murieron miles de hermanos del pueblo de Israel ahí, porque Dios mandó la serpiente ardiente. Las serpientes estaban esperando la orden divina del Señor. Cuando los osos siempre estuvieron ahí, esperaron la orden de Dios, hasta que cuando el pueblo en pecado se ensanchó hasta lo último, entonces Dios lo castigó con la serpiente. Cuando los asirios conquistaron Israel, ¿saben qué hacían los asirios? Sacaban la gente de su tierra, los llevaban a otro sitio y ellos mandaban gente a habitar ahí. ¿Y sabe qué hizo Dios cuando conquistaron Israel? Dios les mandó leones y se lo estaban comiendo porque no adoraban a Dios, adoraban a sus ídolos, y los leones se lo comían y los mataban. Y tuvieron que preguntar y buscar un sacerdote de Dios para que le enseñen cuáles son las leyes de esa tierra para que Dios no los siga matando, porque los leones se lo comían. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? Las pandemias, las pestes, las enfermedades, los animales, unos rumores de unas avispas que surgieron. Dios también mandaba la avispa, le mandó a Faraón moscas y cuantas plagas que siempre estuvieron ahí esperando la orden. La serpiente no tocaba en el pueblo de Dios mientras estaban en obediencia. No podía Satanás salir y morder a un pueblo de Dios que estaba en santidad, que le obedecía a su palabra. Pero inmediatamente incurrieron en pecado, la serpiente empezaron a morderlo. Asimismo, Dios permitió que esos osos devoraran a la gente, que las serpientes los mordían porque entraron en pecado. Hoy en día hay muchas pestes y pandemias que no sabemos cuándo han de surgir. Hoy vimos una pandemia que ha causado muerte a mucha gente. A lo mejor siempre ha estado la pandemia. Quizás esa pandemia siempre estuvo ahí hace muchos años, pero hoy la depravación y la prevaricación del hombre, de la humanidad, ha llegado tan alta, el desafío a Dios, que los hombres hoy han desafiado claramente a Dios y han prevaricado cuando ponen en su ley, cuando ponen en su artículo y dicen: mira, apruebo lo que es el matrimonio homosexual y el matrimonio gay, cuando para Dios es abominación y es digno de muerte. Y cuando lo ponen en su código, entonces entran en prevaricación. Han puesto la ley del aborto y cuántas leyes que están en contra de lo que dice la Biblia. Y sabe que Dios hace, entonces las pandemias, los virus que estaban ahí, Dios los manda para que los maten hasta que reconozcan a Dios. Y cuando alzaron su voz al cielo, entonces cuando se arrepintieron a Dios, los leones cesaron en aquel tiempo. Entonces las serpientes dejaron de matarlo. ¿Por qué? Alzaron su voz al cielo. Por eso es que es necesario que nosotros sigamos siempre el mandato de Dios. Este Eliseo fue un hombre tan grande que en una ocasión hay una viuda que le hacía falta aceite. La viuda del milagro de la viuda del aceite. ¿Sabe qué pasó? Que su marido era hijo de los siervos, de los hijos de los profetas, era un compañero de Eliseo, y debían tanto dinero, había tanta hambre en Israel en ese tiempo que hasta se practicó el canibalismo. Las mujeres se comían a sus propios hijos por el hambre tan grande que había, porque Siria había sitiado, había rodeado a Israel y había mucha hambre. Y ante esa hambruna, había desesperación, mucha desesperación. Y había una mujer que su marido se le había muerto y su señor había venido y ordenado vender a sus hijos hasta que se le pague el último centavo y llevárselo de esclavo, porque así se pagaba. Si no podía pagarme con dinero, me llevo a tu familia y lo pongo de esclavo, y si trabajan para mí son míos de por vida. Eso mandaba la ley, porque dice el libro de Proverbios que el que te presta a ti, oiga bien, si alguien te presta
El que te prestó es tu Señor. Oiga bien, el que debe es siervo del que le debe. Por eso es que dice Jesús, no tomáis prestado nada a nadie, que ya es tu siervo. Y cuando esta mujer va donde el profeta Eliseo, porque hay gente que está en problemas serios a veces, y en vez de ir donde Dios, al altar de rodillas, va a quejarse con el vecino, ay, yo tengo que comer, ay, de y empiezan a pedir en la calle, no hay justo desamparado ni su simiente que mendigue pan, créale a Dios. Este es el que tiene la solución y no se queje. Y cuando esa mujer fue donde el profeta, ¿sabe qué dijo el profeta? ¿Qué tienes en tu casa? Bueno, le dijo, mira, un poquito de aceite, lo que tenía, déjeme, busca vasijas, no pocas, muchas vasijas, y empieza y ve donde tus vecinos, busca vasijas y échale aceite. Dice que el aceite, empezaron a echar aceite en las vasijas y todas las vasijas se llenaron. Y el profeta Eliseo decía, busca más vasijas, ve donde todos tus vecinos. Una enseñanza importante que yo lo he dicho antes a los hermanos aquí, y es que Dios a veces pone tu salvación en manos de los vecinos. Tu salvación depende de tus vecinos. Según eso, ¿sabe por qué? Eliseo le dijo, busca vasijas donde todos tus vecinos, y no busque pocas, busca muchas vasijas, muchas. Imagínense que esa mujer fuera de la primera vecina y la primera vecina le diga a su conciencia, donde esa vecina tú no puedes ir, acuérdate que le dijiste de todo ahorita y discutiste con ella fuerte, no puedes buscar vasijas donde esa mujer, pero donde la otra, acuérdate que tú le negaste una cosa, la acusaste ante la jueza, la metiste presa, con la otra no quieres hablar de ti porque discutieron, con aquella tú tuviste un problema, aquella peleó con tu hijo con el dedo y ya tú no la saludas ni le hablas, y cada vez que va a buscar una vasija y el profeta Eliseo le dice, trae vasijas, no muchas, no puede traer ni una vasija porque tiene problemas con todo el mundo. Entonces no puede llenarle de aceite, ni tampoco va a poder pagarle al acreedor y no va a venir la bendición. ¿Por qué? Porque sus vecinos tienen problemas con los vecinos. Sus vecinos no le van a ceder la vasija. ¿Por qué? Porque está mal con ellos. Pero esta mujer no tenía problema. Esta mujer reunió muchas vasijas y mientras más vasijas tenía, más el aceite fluía, y mientras más vasijas traía, se llenaban de aceite. El aceite representa la unción del Espíritu Santo, de modo que mientras más vasijas podía traer, mientras más bien estaba con su vecino, más se llenaba de la unción, más se llenaba del poder, más el Espíritu Santo llevaba su vida, y mientras más bien con los vecinos, más vasijas, más poder y más unción. Y dice que cuando se acabaron las vasijas, cesó el aceite, cesó el Espíritu Santo, cesó la unción, porque se acabaron las vasijas. Ya había hablado con todos sus vecinos y sus vasijas rebosaron. Se llenó tanto del aceite, que representa la unción del Espíritu Santo, que pudo pagarle a su Señor, al acreedor, y le dio para subsistir durante toda su vida. O sea que el mal que le iba a llegar por estar bien con todo el mundo, conforme a la palabra de Dios, llegó la bendición a su casa. Amigo y hermano que me escuchan, si el profeta va a tu casa y te dice, ve donde todos tus vecinos, ¿qué te diría tu conciencia? Eliseo te dice, busca vasijas no muchas, que vas a prosperar, serás lleno del Espíritu Santo y de la unción. ¿Sabes por qué no tienes el Espíritu Santo? Porque está mal, con vecinos, puede ser un solo. Dice la palabra, en cuanto dependa de vosotros, está bien, con todos los hombres, no con uno ni con dos. Jesús dijo, si aman solamente a los que los aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No actúan también así los gentiles, los hipócritas, que aman a los que los aman? No hay recompensa. Piensa ahora, si el profeta te dice, ve donde todos tus vecinos a buscar vasijas, ¿qué te está diciendo tu conciencia? ¿Donde quién tú no puedes ir? Arréglate ahora mismo, porque si Cristo viene te vas a quedar. Amigo, hay que estar bien con todo el mundo. La salvación tuya depende de tus vecinos. Para que seas salvo, es necesario que estés bien con todo el mundo. El profeta Eliseo, siguiendo las enseñanzas, son tantas las cosas que hizo Eliseo que no basta una escuela dominical para decir 18 milagros hay aquí que no podemos desarrollarlo. Pero en una ocasión, el rey de Siria quería hacer guerra con Israel. Y cuando quería hacer guerra, la estrategia que planeaba, Dios se la revelaba al profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo se lo decía al rey Joram, decía, no te vayas por allí, porque allí vienen los sirios. Y cada vez que tenía una estrategia, el profeta Eliseo decía, por allí no vayan, porque te van a sitiar los sirios. Y los sirios se reunieron, el rey de Siria, y dijo, ven acá, espérense, aquí hay un sapo, como dicen ellos. Aquí hay una gente que le está diciendo la estrategia que hablamos en secreto.
Entonces se le está diciendo al rey de Israel, y había alguien que dijo, no, espérate, lo que pasa es que ellos tienen allá al profeta Eliseo, y lo que tú hablas con tu siervo, en lo profundo de tu recámara, en lo escondido, allí Dios se lo revela en el público. Pero el rey de Siria fue a buscar a Eliseo con un ejército para matarlo, al profeta Eliseo. ¿Sabe qué pasó? El profeta Eliseo, cuando el siervo de Eliseo ve que vienen los sirios, se asusta, y el Señor le dice, no temas, que más son los que están con nosotros que los que están en contra. Ábrele los ojos. Le oró a Dios y dijo, Señor, abre los ojos a él para que vea. Y cuando le abrió los ojos al siervo, que no podía ver, vio que había un ejército de ángeles a favor de ellos. Y Dios le oró, y Eliseo le oró a Dios e hirió al ejército de los sirios con ceguera, y todos quedaron ciegos. Y Eliseo lo llevó y lo puso enfrente del rey de Israel. Y el rey de Israel inmediatamente dijo, pero a él, dime qué hago con ellos. Vamos a matarlos de una vez, porque estos son los que no tienen con hambre, que la gente se come sus hijos. ¿Y sabe qué dijo Eliseo? No, hombre, no vamos a matarlo. Vamos a darle comida y vamos a liberarlo. Porque de lo que el hombre tiene en su corazón, eso da. El hombre que tiene amor en su corazón da amor. El hombre que tiene amor en su corazón no paga mal por mal, porque eso es lo que hay en el corazón, amor. Amor le dio. Y le dijo, dele comida. Y aunque el otro no hizo mal, usted no puede hacer un mal, porque en su corazón no hay mal. Por eso Jesús decía, perdónelo porque no sabe lo que hacen. Esteban decía, no le tome en cuenta ese pecado. El que te hace un mal, cuando un vecino, un compañero, un amigo te hace una malicia, una maldad, tú quieres hacerle otra, entonces tú no tienes amor en tu corazón, porque tú no puedes pagar mal por mal. Eliseo le dio comida, oigan, vinieron a matarlo, y en lugar de matarlo, lo cega, lo hace que queden ciego, le da comida y lo envía. ¿Sabe cuánto duró esto? Y dice que de ahí en adelante los sirios nunca más volvieron a sitiar a Israel. Pero no pasó un versículo cuando volvieron otra vez a sitiar a Israel. Y entonces el rey de Israel dijo, algo de culpa de Eliseo, búscame a Eliseo que mañana que se muere, y lo mandó a matar. Lo mandó a matar. Y al mandarlo a matar, Eliseo profetizó la ventaja de que sí habría comida. Habría comida, y llegó la bendición al día siguiente al pueblo de Israel. Entonces yo quiero que tu hermano y amigo, suscríbete a nuestro canal, déjanos tu pregunta, y déjame decirte que hay poder en Cristo cuando tú le eres fiel a Dios. Cuando tú le eres fiel a Dios, la promesa de vida eterna llega a tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Sigue el ejemplo del profeta Eliseo, que fue un profeta que hizo lo que Dios le mandó, y Dios mostró su poder en él, en el pueblo de Israel y también en los sirios. Y Dios siempre lo acompañó, y también te puede acompañar a ti y puede estar contigo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Déjanos tus preguntas y suscríbete al canal, y nosotros estaremos respondiendo. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén y amén.